Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre, un placer poderlos saludar. Pues nuevamente estamos aquí, en el Centro de Capacitación y Psicoterapia Familiar, brindándoles una vez más una conferencia, como lo habíamos prometido en la presentación. Como saben, también en este centro nos acompañan el maestro Miguel Ángel Salas y la psicóloga Patricia, con su servidora Ana María Morales, especialista en psicoterapia familiar. Pues bien, el tema que hoy les quiero compartir me parece que es muy importante, dadas las circunstancias de nuestros chicos en las escuelas. Vemos muchas veces que hay una gran población en las escuelas, especialmente en primaria y secundaria, y me parece que el impacto llega hasta prepa, y de hecho algunos especialistas ya están hablando de las universidades, donde los chicos, las personas tienen verdaderas dificultades en lectoescritura, en escribir y en leer. Y muchas veces nos hemos enfocado o hemos creído que la situación está totalmente en la escuela, porque este maestro no trabajó, porque la maestra no les hacía caso, porque no era una buena maestra. Bueno, tenemos un folclore de estos comentarios. Pero en realidad, ¿qué pasa cuando mi hijo o mi hija tienen verdaderas dificultades para leer y para escribir? Nosotros nos enfocamos en el momento, en este ciclo escolar, en el ciclo escolar pasado. Sin en cambio, la capacidad y las habilidades de leer y de escribir son mucho más complejas de lo que pudiéramos imaginar. Vamos a distinguir dos etapas previas a la lectura y a la escritura, pero que estas son las bases para que se logren aquellas habilidades. La etapa prelingüística. Y la etapa prelingüística inicia desde que el niño nace y en los primeros meses de vida. En esta etapa, nosotros como padres debemos de estar muy al pendiente de ver de que el infante, el menor, el niño, la niña, tenga un buen agarre al pecho o al biberón, tanto con las manos como con la boca, con la lengua, con la mandíbula. Esto es sumamente importante porque estos son los órganos y los músculos que se van a utilizar años posteriores para leer y para escribir. Entonces, que el niño tenga un buen agarre, que tenga una buena audición. ¿Qué quiere decir esto? Los chicos desde que nacen, y es más, desde el vientre de la madre, ya se empieza a notar su audición. La mamá que está gestando puede sentir cómo el niño se mueve ante cualquier ruido e incluso ante algunas voces de la mamá, de la abuela, de aquellas voces que le son más conocidas. Entonces el niño reacciona. Por supuesto, también cuando el niño nace. Cuando el niño nace y hay un ruido, el niño pareciera que empieza a buscar de dónde viene ese ruido. Y entonces ahí tenemos un antecedente importante a la lectura y a la escritura, una buena audición. Posteriormente, entre los 4 y los 6 meses, empezamos a ver que el infante ya tiene una pequeña respuesta ante ciertas expresiones, ante ciertas circunstancias, es decir, que comprende las cosas. Entre los 4 y los 6 meses, por ejemplo, cuando escucha la voz del papá, comentábamos, entonces se empieza a inquietar. Es decir, ya comprende, ya hay una comprensión. Cuando hay un ruido estrepitoso, también él se sobresalta, ya hay una comprensión, aunque no total, pero sí de que algo no está de manera regular. Entre los 6 y los 8 meses, ya el infante debe de empezar a expresar balbuceos que empiecen a recordar alguna consonante. Entre los 6 y los 8 meses ya debe de existir esta habilidad.
apenas incipiente, pero ya debe de estar ahí. Entonces los infantes empiezan a hacer como ¿no? Y eso es el inicio realmente de las consonantes. Y la última etapa que llamamos prelingüística, hablamos del balbuceo, es decir, demostrar con expresiones y gestos lo que quiere. En esta última etapa prelingüística, ya el niño empieza a demostrarnos o a mostrarnos con algunos gestos y expresiones cosas que quiere. O cosas que no quiere. Si le damos el biberón y entonces él empieza a decir como no se empieza a mover, ya empieza a expresar, ¿no? Ya su rostro también empieza a marcar ciertas expresiones. Y entramos a la etapa lingüística. En la etapa lingüística, entonces, debemos de apoyar un poco al infante, nosotros los adultos gesticulando más, remarcando nuestras expresiones como ¡ay, qué bonito! ¡Uy, qué miedo! ¿Por qué? Porque de esta manera el infante va a captar que hay diferentes situaciones, gestos y expresiones y va a empezar a comprendernos de manera más puntual. Esto es muy importante que lo hagamos. Entre los 18 y los 20 meses, ya el menor nos empieza a señalar cosas. No sabe el nombre propiamente, pero ya empieza a señalar. Si le decimos, ¿dónde está el perro? ¿No? Y entonces empieza a decirnos dónde está el perro. Papá, empieza a señalar dónde está su papá. Por supuesto que esto ya hay una amplia comprensión de las cosas y de las circunstancias que rodean al menor. A los 2 años, el infante debe ya de tener el 50% de lo que dice, debe de manejar adecuadamente las palabras hasta en un 50% y debe de comprender lo que los adultos le decimos, si es que fueron estimuladas las etapas anteriores desde la prelingüística. Y en los 3 años, por supuesto que se inicia una etapa sumamente importante, los porqués. ¿Por qué llueve? ¿Por qué son las nubes? ¿Por qué el cielo? ¿Por qué el perro? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esto, si nosotros como padres nos sabemos comportar de manera adecuada, le va a dar al menor, le va a dar al niño una enorme posibilidad de avance en la comprensión, en el lenguaje, en la maduración de habilidades que van a ser claves para la etapa preescolar y la etapa primaria y las etapas que le siguen de formación académica. A los 4 años y medio o 5 años, pues debe de haber una total fluidez de la comunicación. Ya este menor debe saber comunicarse con sus iguales, con sus padres, debe de saberse dar a entender. Al menos que haya una situación que haya parado este proceso. Esa situación puede ser neurológica, psicológica o puede ser de una falta de estimulación. Pues bien, esta es la base para que tu chico o tu chica en edad preescolar y primaria realmente continúe, no es que empiece, sino que continúe desarrollando las habilidades que la lectura y la escritura requieren. Dicho sea de paso, son procesos sumamente complejos. Por eso inician desde que el infante nace. Y esto es importante, verificar que nuestro hijo ve correctamente, que no necesita lentes, que escucha correctamente, ¿verdad? Y que pronuncia correctamente las palabras. Acordémonos que nosotros no solo nos comunicamos con el lenguaje, también nos comunicamos con nuestros gestos, con nuestro lenguaje corporal, con nuestras manos. Es una forma de comunicarnos. Y esto debemos de transmitírselo a nuestros chicos, a nuestros infantes.
Bueno, pues aprovechando, quiero comentarles que aquí en los lugares de atención del Centro de Capacitación en Ixtapaluca y en Iztapalapa, por lo mientras, pues vamos a abrir un espacio para la estimulación del lenguaje, de la lectura y la escritura en chicos en edad preescolar, en edad primaria y en edad secundaria. Porque hemos escuchado a los papás que dicen, mira, tiene patas de araña, o sea, escribe como que si escribiera con los pies. Pues sí, pero la responsabilidad no toda está en las escuelas, es más, ni siquiera del 50%. La responsabilidad de esa estimulación recae en las familias, que las escuelas deben de seguir fomentando, los maestros deben de seguir fomentando, a quienes también invitamos ampliamente a prepararse sobre estos procesos de lectura y de escritura. Bueno, pues más o menos se tiene pensado que en el consultorio de Iztapalapa se abran estos espacios los días sábados a las 12 del día y en la sede Ixtapaluca, donde está el consultorio, pues se atenderán los días martes a las 5 de la tarde. Previo a esto hay que hacer un diagnóstico y vuelvo a repetir, es estimulación. Si tú ya tienes un diagnóstico de un neurólogo, de un especialista en lenguaje, entonces, y requieres el apoyo para que se siga dando este proceso y este desarrollo, pues claro que este es el espacio indicado. Pues un gusto saludarlos, saben que atendemos niños, adolescentes, jóvenes y adultos, parejas y familias completas en terapia. Les dejo mi número 55 47 20 22 11. Previa cita, contáctenos y con todo gusto los atenderemos. Pues una muy feliz semana. Hasta luego.